importante que sepan que como la vía urinaria es un ducto grande con distintos tipos de entradas y salidas, hay muchas posibilidades de que los cálculos se den en cualquiera de sus zonas. Por eso hay que apoyarse en la imaginología para determinar bien dónde estamos parados. Pero es clásico que tenemos que ver las características del dolor para poder entender lo que dice. Epidemiológicamente, de forma corta, esta es la tercera causa de enfermedades urinarias en todo el país, después de los estadísticos y de una prevalencia de hasta un 12%. El 20% de la población va a tener o tiene este problema, así que pendiente. La tasa de recurrencia en 10 años es hasta más de la mitad. Entonces, ¿cuánto te dio a ti el cólico? Sí, como 2. Ah, bueno, tienes 8 años porque te vuelva a dar. Te voy a dar cualquier momento. Pero voy a volver a pasar, al menos que hayas cambiado tus hábitos. Sí. No los va a cambiar. Ya tu amigo te dio la. La cosa es que, bueno, lo importante de esto es que la relación se da usualmente más en el hombre que en la mujer, porque, bueno, tenemos ciertas alteraciones anatómicas o cierta fisionomía distinta que hace que, por ejemplo, la mujer más larga, tenemos una próstata, entonces eso ya hace cambios de tal. Pero no quiere decir que las mujeres no se den, yo también no tengo una chica. Hay factores hereditarios que tienen que ver con las características de los cálculos. Los cálculos renales, más o menos, cuando uno los mira, uno sabe por dónde va la cosa. Y están los más comunes, los de calcio, que representan el 1%, los de ácido único, que tienen una coloración distinta, del 10%. Están los de cistina, que son poco frecuentes, que se ven fermentados con color. Y están los denominados estubita, que contienen fosfato amonio y magnesio. Y estos son los que se dan en problemas de litiasis coraliforme. ¿Han escuchado lo que es una litiasis coraliforme? Horrible, gigante, y lo que hace es que almacena gérmenes, sobre todo, aquí se lo coloqué, el Proteus spp. Tienden a ser ble positivo, ¿sabes lo que es un germen ble positivo? Entonces le das y le das y le das, y lo tratan en la casa y lo tratan en la casa y no sirve. Entonces ustedes ya conocen, esto puede ser hospitalización domiciliaria o que vaya a urgencia para que hospitalicen. Entonces, importante que la formación media de un nuevo cálculo se dé entre 1, 2, 3 años. Tú estás ahí. Porque ya que como nos has dejado las energéticas, yo te voy a dejar el WhatsApp por si algo pasa. En el caso de los afectados, en un 75% tienen que expulsarlo espontáneamente. Esto depende principalmente del tamaño del cálculo, después de las características y también del tamaño de la persona. Pero bueno, esto es algo súper importante. En el 25% restante, incluso más. Hay factores intrínsecos, factores que no podemos modificar. En la tercera década es donde más se da. Ya estamos bien avanzados con las cosas que hemos aprendido, con los hábitos, de que antes empiezan los problemas en la vida. La raza usualmente más se da en niños blancos, que tienen una supremacía blanca, 3 veces más en comparación a los demás, y eso es así. Y los que más protegidos están son los de raza negra, estadísticamente hablando. Y bueno, existe un factor genético que es una herencia en un cuarto de los pacientes, que tiene mucho que ver con distintas patologías que generen alteraciones metabólicas que hagan que precipiten el cálculo y aparezcan en la bebida. ¿Qué factores extrínsecos existen? Esto es, aquí necesito que miren esto y vean, y ustedes se vean más o menos en qué onda. La ingesta hídrica es muy importante. Yo conozco que más del 80% de la población chilena vive de la Coca-Cola. También complementa con el té y dicen que toman mucho líquido porque toman Red Bull. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solo es un veneno, es clásicamente basura. El riñón más bien se esfuerza demasiado en tomar lo que más conviene, en agarrar lo que más le importa, pero lo que no puede procesar se queda. Entonces es muy importante que usted le digan al paciente, yo a todos les pregunto, ¿tú tomas agua? ¿Cuánta agua tomas? Tomas mucha agua, como 2 vasos al día. No es suficiente. Uno tiene que tomarse por lo menos 1,5 litros de agua al día, una persona adulta, sin gas preferiblemente, aparte de té, café y todo lo demás. ¿Por qué? Es lo más inocuo, ayuda a la vía urinaria, hace arrastre mecánico, evita formación o reformación de problemas bacterianos. Entonces el agua es súper importante. Tenemos una situación en Chile en
el agua es bien pesada. La más pesada de la zona metropolitana es la de Maipú, de hecho. Yo primero también la hice Maipú, ahí me acuerdo. El detalle es que sí se hizo un trabajo de investigación hace unos 10 años sobre eso y efectivamente aquí el agua es muy pesada, pero hay filtros de agua, hay agua potable, hay agua que puedes comprar, hay maneras. Aquí un agua cuesta más barata que una Coca-Cola. Entonces es importante que tomen agua. De las cosas que yo quiero que ustedes se lleven aquí es que tienen que tomar agua. Y el que bebe energética que la vaya a dejar. Y el que bebe solo Coca-Cola que le baje el ritmo. Porque esto no sirve para nada, además del diabetes. La dieta es muy importante. Carnes rojas pueden causar cálculos de ácido úrico, los frutos secos, todo. Hoy usted se mete en internet y todo es malo, o todo da cáncer o todo da cáncer. No nos volvamos locos con eso. Lo importante es que sea algo balanceado. Si usted come una porción de lácteo en el día, se acabó. Usted va a comer todo lo que tenga leche durante todo el día y después va a hacer cálculo. Entonces el asunto de tratar, lo que le dicen a todo el mundo, haga ejercicio, coma bien y hágalo balanceado tomando agua. Hay factores como el clima y la geografía que pueden afectar, por ejemplo, en sitios donde hay mucho calor. Es más factible que por deshidratación precipiten más estos elementos. Pero está el problema de que la gente en la zona fría no toma agua porque no quiere orinar tanto. Entonces no puede sacar. El asunto todo se resume y se vuelve a que tomes agua. Entonces, según la patogenia, rápidamente, lo importante es que eso se puede dar por saturación, que es cuando se concentra un asunto de solo líquido, pasa esto y se empiezan a concentrar. Ahí, cuando existe el déficit de los inhibidores de la cristalización, que no son más que elementos que forman complejos solubles y hacen que estos puedan andar más fácilmente en los líquidos, y cuando no están, se forman los cálculos. Pacientes que tengan bajo volumen urinario, esto hace que aumente la concentración de las sales y por ende da una cristalización que te da más limpia. Y lo que ya conocemos, las vías urinarias, alteraciones anatómicas, como las cosas que hemos visto con anterioridad. Entonces, es importante, pueden existir los trastornos metabólicos asociados, precalciuria, hiperuricosuria, etcétera, que esto tiene un componente genético, antecedentes del paciente, de nuevo, anamnesis, ¿okay? Y los exámenes que hagan. Hay cosas que tú puedes notar en un examen de orina simple, así no veas infección, que te pueden dar una idea de que un paciente de esto ha tenido, tiene o no tiene cáncer. Entonces, de acuerdo a la formación, a la patogenia de este problema, esto puede ser por alteraciones metabólicas, lo que les comenté, cualquiera que ustedes busquen, metan estos datos que están, hay de todo tipo, muy raras, no es lo principal, pero se dan por compuestos orgánicos, como por ejemplo el colesterol. Pacientes que no se cuidan con la dieta pueden llegar a tener este problema de cálculo. Están las medicamentosas, que ya no se dan tanto, siempre han sido un porcentaje bajo de 1%. Antes se da mucho el de Indinavir, cuando ese es un tratamiento para el VIH, eso se da mucho en Venezuela. Y es terrible porque el paciente lo operabas y al mes estaba lleno otra vez. Increíble. Yo pregunté con VIH, no tomaba un derivado, le hice tenía el riñón lleno, se le sirve, quedó limpio, y el control del mes, escáner, lleno los dos lados. Le dije, no, pero por las subfamilias puede ser también, o el de antes, son casos en los que, por eso hay que preguntar qué tomas, qué tratamiento tiene. El tratamiento diurético y todo lo que afecta a los túbulos colectores, todo tiene una consecuencia, entonces hay que saber cómo manejar. De acuerdo a la clínica, importantísimo que se sepa, importante esto para ustedes, para que estén atentos con esto. ¿Cuál es la localización? ¿Dónde se encuentra el cálculo? Te va a dar una clínica distinta, te va a dar opciones, no es lo mismo que esté en el riñón, no es lo mismo que esté en el índice proximal, no es lo mismo que esté en el índice distal. También el tamaño es importante, cálculo en el riñón sea de 1 centímetro o sea de 5, o que esté en el cáliz superior o el cáliz inferior, o tampoco si existe una capacidad obstructiva, porque los riñones usualmente no obstruyen es cuando viene la salida del apéndice renal hacia abajo, y esto cuando sucede puede ser terrible, donde se encuentra duele, pero por el asunto de las metámeras, toda esta zona se ve afectada y por eso a veces se da el problema de los dolores en la zona abdominal. Entonces, si hay un componente obstructivo y tienes un cálculo atravesado en la salida del
de la vejiga, te va a causar un efecto de válvula, y por eso en el interrogatorio te vas a dar cuenta, no, yo estoy orinando bien, pero cuando orino es como que se tranca, cuando lleno otra vez orino y después es como que se tranca solo. Los cálculos hacen efecto válvula, tapan, salen, y no saben, nunca tienen idea. Cuando le hacen una eco te das cuenta de que tiene un cálculo. Entonces, importante, en la clínica, si existe dolor, el dolor es clásico, desesperante, EVA 10 de 10, usualmente, no hay forma de sesión antálgica, tienes que descartar si existe o no existe sangrado, se puede combinar con hematuria constante, hematuria intermitente, que es la más frecuente, y a su vez todo esto puede generar infección. Si tenemos un cálculo mucho tiempo aquí y si es un cálculo coraliforme, bueno, evidentemente vas a tener infección urinaria en todos los exámenes que te hagan, todos los estudios positivos. Si te afecta la vía urinaria con obstrucción, el tiempo de éxtasis que se genera aquí, que se da unas 72 horas, hace que se acumulen los gérmenes que normalmente están ahí y que el cuerpo los defiende, y empiezan a ascender y te generan infecciones urinarias amplias. Entonces, lo importante es saber que estos pacientes, clínicamente hablando, pueden presentar infecciones del tracto urinario. Usualmente son persistentes, usualmente son graves en pacientes ancianos, en pacientes que las han tenido repeticiones, en pacientes que ya te han contado. Yo una vez tuve una pielonefritis, y eso es un dato muy importante porque pudo haber sido por un problema de cálculo. Además de esto, es necesario saber que depende de dónde venga el problema, y si vas a tener una infección urinaria, no se relaciona exclusivamente con el riñón. Tú puedes tener ureteritis, cistitis, pielonefritis, por la combinación de todas estas, porque la vía urinaria es bastante larga. Entonces, las características para que se forme un cólico renal, lo importante es que existe, porque dice cuál es el dolor, qué es lo que duele en el cólico renal. ¿Ustedes tienen idea por qué da dolor? Por la cápsula renal. ¿Qué pasa con la cápsula? La ínquima, como quiere forzarse, como que lo aplasta, como que se hace como esto de sangre. ¿Y por qué no te duele? Porque aquí está aplastado las paredes del cálculo con el ureter. ¿Y por qué no te duele el ureter? ¿Ah? ¿Por qué se dolía en la cápsula? Tienen un receptor, porque está muy bien, te la termino de dirigir tu respuesta. Existen unos receptores al dolor que están exclusivamente colocados en la cápsula renal, que no lo tienes más abajo. Si el dolor viene de ahí, si tienes dolor es porque ya existe una obstrucción, porque solo su extensión es lo que hace o estimula estos receptores. Entonces es parte del dolor. El asunto es que al aumentar la presión intraluminal, después de que esto se fluye, se extiende la cápsula y el dolor, lo mismo que les comenté. El síntoma más frecuente de esto es el dolor tipo cólico. Ya lo habíamos mencionado, el inicio es brusco, a veces se da de forma insidiosa, sí es cierto, pero lo más común es que se dé de repente, no sé qué me pasó, llegué aquí, me duele mucho, tiende a ser intermitente, por eso se llama cólico, y tiene una irradiación bien particular. Si es por metástasis del lado en el que se encuentre, siempre va a ser circulado antes de ir hacia la zona genital. No sé si te pasó ese cólico, pero son variables, pero este es uno de los más comunes. A veces llega, me duele el intestino, cuando le hacemos una perfusión, entonces es importante. Respecto de radiación, bueno, aquí se ve el clásico dolor lumbar hacia adelante. También puede decir, no me empezó adelante y se fue hacia atrás, no es tan específico y no te va a generar ningún otro cambio. Además de esto, es importante saber lo que hace las mujeres puede darle dolor a nivel vaginal, en los labios mayores, ipsilateral, clásico también. La hematuria puede darse, no es grave necesariamente, pero es un agregado, es un condimento que puede empeorar las cosas. La hematuria la puedes ver en los pacientes crónicos también que son portadores de sonda. Y esto también tiene mucho que ver con las patologías de base que tengan. Si el paciente tiene un crecimiento prostático, que por algo debe tener una sonda. Si es que no está tomando agua, si es que se tracciona una sonda. Por eso es que preguntar. Entonces, ¿qué es lo importante para el diagnóstico? Lo mismo que les digo siempre, preguntar la anamnesis. El antecedente de litiasis, si el paciente tiene un solo riñón, es mucho más importante resolverlo, porque usualmente estas patologías que uno las ve, tienes un calculito arriba, esperamos, te planificamos, te damos antibióticos y nos vemos en otra semana y así te opero. Pero si tienes un solo riñón,
creo que es importante. Si tiene un problema de estasis en un solo lado, se le acabó el riñón y va a diálisis. Entonces la cosa puede salir más costosa de lo que se cree. Importante, el examen físico, dolor a la palpación, sin irritación peritoneal que puede confundir, puede parecer una apendicitis, pero tiene percusión. Hay una irradiación particular que ya está mencionado como el 5SOE. Y es importante, siempre cuando usted está sentado y viene un paciente con cólico renal, tiene una fase álgida muy particular. Llegan doblados, la mano aquí y la cara que no quieren que tú le hables. Usualmente los veo, tienes un cólico, siéntate ahí, ¿qué tienes hecho? Nada, vamos a hacer que no está aquí, no. Entonces, súper importante esto, que cada paciente tiene una característica particular, usualmente, bueno, lo que se llama signos patológicos. Importante los exámenes de orina, ya también lo hablamos, orina con criterio de cultura que vamos a dirigir. ¿Y por qué una cuenta blanca? Porque tú más o menos tienes una idea, tú no sabes, hay pacientes diabéticos que no sienten nada. No, yo estoy bien, pero te llegan con 30.000 blancos. ¿Qué haces tú con ese paciente? Usualmente sí. Mucho es, yo te doy y nos vemos en 2 semanas. No funciona así, así que saber eso es importante. Entonces, los estudios de imagen, importantísimo. Puedes hacer rayos X simple de abdomen, puedes hacer estudios como ecotomografía renal y pélvica que te pueden ayudar. ¿Usted cree que una eco, qué limitación puede tener una ecotomografía respecto a un cálculo? Tiene que estar. Podríamos ver la hidronefrosis, pero es más difícil ver el cálculo. Y digo, La sombra. sí, eso es lo que se ve cálculo, correcto. Pero ¿qué te limitaría a ti una ecotomografía? Por ejemplo, ¿en qué zona en particular pudiese verse menos un cálculo, como una eco? Entonces, ¿y dónde es que se dan más los cálculos? Entonces, la ecotomografía es la indicada como principal. Entonces, el detalle es que la pilotar, que se nos marque aquí, es lo más importante. La pilotar es sin contraste, es simple, es la ideal, reproducible, no cuesta como hace 15 años, que no le vamos a hacer un escáner porque es demasiado caro, cualquiera se lo puede hacer. Por supuesto que ¿saben cuántas radiaciones emite una imagen tomográfica comparada con una radiación? ¿Tienen idea? 30. ¿Perdón? De hecho, más que eso. Pero imagínate, pero hay que hacer. Cada vez viene con menos daño, pero sí. Entonces, en estas imágenes vemos clásico, se ve blanco como el hueso. Cuando lo ves acá, columna, hueso de la cadera, aquí se ve articulación de la pierna, aquí se ven los huesos de la costilla, hígado, etc. Aquí se ve un cálculo que está, no se ve obstructivo, pero después de aquí viene la pierna, nadie tiene dos. Tiene uno acá, que está en todo el centro y uno en el calcio inferior. Esto, uno de los más clásicos, un cálculo lateral distal, que a veces uno se confunde, no sabe, no lo ve, sobre todo cuando es mujer, tiene el útero, ¿sabe lo que son los flebolitos? Los flebolitos, ¿a qué le suena? Como el latín. ¿Vienen en las ¿Cómo venas? estamos con el latín? ¿Ah? ¿Vienen en las venas? Correcto. Entonces, calcificaciones de las venas que van en esa zona, clásicas, sobre todo en la mujer después de los 40 años. Entonces, no, sí hay que saber, por eso hay proyecciones. ¿Ok? Entonces, la ves como, bueno, ya tengo entendido que es imagen. ¿Sabes? De imagen. Más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿saben cuáles son las proyecciones de las imágenes, de los escáneres? No saben. No tienen idea de cuáles son las proyecciones que se dan en un escáner. Puede ser sagital, axial, coronal. Entonces, de acuerdo a esto, tú tienes una idea de qué ves y qué no ves. Hay casos distintos en los que puede ser necesario utilizar otra imagen u otro tipo de recurso como el Laudotac, agregarle contraste endovenoso si es que tienes sospechas, dudas, ves dilatación pero no ves cálculo, eso es una clasificación. Aquí se ve una vejiga, un borde axial, tiene cálculo, bien común sobre todo en los pacientes portátiles. ¿Okay? Y aquí se ve, bueno, una fase más arriba del mismo paciente, una limpieza ureteral. Por ejemplo, a mí me tocó uno hace 2 semanas, un abuelito que tenía renal, ureteral y vesical, la mitad llena. Entonces ahí es donde tú también decides, porque
de tiempo quirúrgico, un paciente con muchas infecciones. Entonces, ¿qué le resuelve primero? ¿Cuál es el obstructivo principal? ¿Cuál cree en este caso que era el obstructivo principal? El que le causaba más problemas. Él, correcto. ¿A dónde iba yo enfocado? Decía, bueno, a mí me interesa entre todos sacar el ureter. Hago el de la vejiga, hago el de arriba, pero hago el del ureter. Y ahí fui de una vez. Después de eso me encargué de la vejiga y después porque en el riñón no se veía nada y lo dejé con el segundo turno. Pero es así, correcto. Entonces, priorizar, saber, muy bien, es una respuesta bastante. Entonces, hacer una liquidación en el tercio medio del ureter, se ve cómo empieza a cambiar bien la configuración del riñón, y estuvo determinado con mionephrosis, el mionephrosis grado 2, en comparación al control lateral que se ve bien. ¿Qué otros signos son importantes? Vean una diferencia clásica aquí en la impregnación del contrato. Está bastante uniforme y aquí notan alguna irregularidad o no. Es bastante evidente. Estos cambios son inflamatorios, como cambios de pielonefrina, entonces también hay que saber qué hacer con estos pacientes. Y cuando es necesario saber si existe una función real, porque no ves el cálculo por X o Y, entonces un estudio contrastado como por ejemplo tal, y aquí en una fase de eliminación tardía se ve cómo desciende y cómo aquí no hay chance. Así ya sabemos que hay algo que se correlaciona con hasta donde llegue, debe estar calculado. Entonces, aquí era un caso bien particular donde no se veía el cálculo porque era muy pequeño y entonces aquí hay una separación entre hasta donde llega y cuando pasa la vejiga. Entonces, es porque tengamos una idea. Bien. ¿Profe, hay algún tipo de cálculo que sea menos visible en la imagen? Sí, pero en la rayo X. Ah, Pero aquí no. son todos se Se tiene que ver. Ahí depende entonces de los cortes. Que es lo importante de una pilotac bien hecha. Eso está estandarizado en Chile. Aquí en Chile todo está muy bien estandarizado. Es que tiene que tener una separación de 3 milímetros como mínimo. Y ahí tú captas cualquier cálculo. Porque si ves un cálculo de 2 milímetros y no lo encuentras, es muy pequeño el salto. Pero esta denominación hace que ya no te saltes esos problemas. Antes la hacían de 5 o 4 milímetros y te saltaba, no, ahí no hay nada. Sigue con el dolor hasta que bajaba y lo veías en otro lado. No lo pillas en la estación específica del corte. Esto es un cálculo por aliforme, esto no es constante. Está lleno de aliforme. Entonces, se ve saber riñón, pero horrible. Cálculos son cirugías que se hacen no en un solo tiempo, depende mucho del caso del paciente. Entonces, ¿qué tratamiento farmacológico se le da a un paciente con un cólico renal o con estas características? Los AINES son súper importantes. ¿Qué efecto tienen? Hay efecto analgésico, hay efecto antiinflamatorio, pero también disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto hace que la producción de orina disminuya y la presión interluminal también. Entonces, el daño renal disminuye. Por eso hay que saber cuándo darlo. Si se lo da por 25 días, le va a dañar el riñón. Entonces, tampoco tenemos que sopesar una cosa con la otra. Aquí yo estoy viendo que aquí tenemos otros como ketorofeno, paracetamol y otros lados, es decir, cualquiera que ustedes quieran, ustedes los pueden combinar, ustedes pueden hacer, usualmente yo mando ketorolaco con etoricoxib o ketorolaco con paracetamol de 1 gramo y les dejo extra SOS, conocen el Adorlan, ¿no saben el Adorlan? Adorlan tiene combinación de tramadol a dosis baja 25 miligramos con diclofenaco 25 también. Entonces no te da vómito, no te da náuseas porque el tramadol es letal, pero a veces nada de esto funciona y hay que quitarle entonces esto que tengo aquí que son los opiáceos y por eso les marcaba el tramadol. Tienen gotas, pero hay que saber utilizar. Entonces para intentar el Adorlan es una buena opción, revisa. Estoy trabajando con ellos, se produce bastante. Sí, importante. ¿Qué es la terapia impulsiva? La terapia impulsiva tiene que ver con la capacidad del paciente de botar el cálculo. Entonces, ¿a qué viene relacionado esto? Al tamaño. Si tiene menos de 4 milímetros, 80% de chance, entre 4 y 6, 50% de posibilidades. Y cuando tiene 6 milímetros o más, este es el problema. Cuando usted le dice, tiene un cálculo de 100 milímetros, le duele mucho, hay que operar. O a los demás consideras cómo se ve, si hay infección urinaria, si hay alguna otra eventualidad, si que el paciente tiene comorbilidades, todo esto se estudia. He tenido pacientes, de 4 milímetros diarios, pero está muy obstruido. Y depende de lo que te diga. Hay gente que tú le dices, tienes la opción de terapia impulsiva, no quiero saber nada, a mí me saca mi cálculo. Sacarlo, porque el dolor no lo tolera. Entonces cada paciente es una cosa. Uno también decide, pero tiene que escuchar al paciente. Entonces
súper importante. Entonces la terapia expulsiva depende mucho de cuál sea el tamaño y en el cual hasta 5 milímetros está el chance de que él salga. Sí, y la terapia expulsiva es utilizando distintos tipos de medicamentos que ayuden a que esto suceda. Pero lo más importante, ¿qué creen que es ustedes para la terapia expulsiva? Una de las cosas muy importantes. Y le dice, tómese 3 litros de agua al día porque genera una parte mecánica. Entonces, para la terapia expulsiva, primero hay que tomar más de 2 litros de agua al día. Muy importante esto, porque ese arrastre mecánico que viene desde arriba te facilita y te favorece muchísimo a la clínica del paciente. La actividad física que puede hacer a tolerancia, no tiene que estar acostado, porque mientras estamos acostados, el movimiento puede hacer que tu por gravedad favorezca, o sea, que desciendan los cálculos, sin inventar, tolera ese ejercicio que no haga. Pero bueno, es algo que se considera de acuerdo a cada paciente. Los AINES y o los inhibidores de la COX-2, que ya se los comenté, hay muchísimos. Yo te voy a ustedes lo quieran. Ellos básicamente se potencian entre sí y ayudan en lo que les comenté en la presión arterial. Hay otros, de todo lo que yo les estoy escribiendo aquí, lo más importante es lo que está en negrita. Siempre. Que tomen mucha agua, le dan AINE y le dan la capsulosina. Porque la capsulosina representa... Bueno, ¿qué hace la capsulosina? Perdón, ¿quién sabe? Ok, ¿y de qué? ¿A qué nivel? ¿Perdón? ¿A qué nivel? No, porque el receptor ya lo sabe. Pero vale. Y ahí hay 1 y 2, sí, pero ¿sabes que el ureter se divide en zonas? ¿Sí? No, porque yo les explico, no pasa nada. ¿Perdón? Sí, el tercio. Correcto. No sé qué tercio. Ya, por lógica, lo más próximo a la vejiga y al cuello de la vejiga son los que se parecen, ¿no? Entonces el ureter distal es el que más se favorece de la utilización de la tamsulosina. Si usted tiene un paciente con un cálculo proximal y le manda la tamsulosina, está bien, bueno, no hay el efecto que está buscando, ¿okay? Entonces también tienes que meterle cabeza a eso. Entonces lo importante es que el tercio distal, cuello de la vejiga y letra se ven beneficiados mayormente por el tipo de medicación, ¿okay? Hay otros como el calciotabina que no funciona porque tiene un efecto similar, el tadafilo, que le encanta a pacientes más de 55 años, porque no solo les para el dolor, sino también otras cosas, y los esteroides en general. Esteroides sirven como antiinflamatorios, que pueden ser tomados cuando se le hace la cirugía y yo no tengo que Entonces, el tratamiento quirúrgico, cuando decimos que el paciente se va a operar, tienes que hacer un algoritmo y tienes que saber más o menos qué es lo que nos vamos a mover. Se considera muchos factores. ¿Dónde está el cálculo? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Qué características? Y si está en los dos lados. Para tú determinar cuál es el lado que vas a operar primero. Es importante saber la función renal. Es importante saber si está en urgencia el paciente, si lo vas a dar en observación, si el paciente, dentro de todo lo que tiene, tienes la posibilidad de tratarlo y resolver el problema sacando el cálculo, o si llega con una bolsa hidronefrótica no tiene ningún sentido que le operes el cálculo si el riñón después no va a funcionar. Entonces también hay que determinar si le va a hacer una nefrectomía, si lo va a dejar tranquilo, ¿okay? Considerar los parámetros infecciosos e inflamatorios. No es lo mismo un paciente que llegue con dolor, todas estas características, pero con 20.000 blancos y con nitritos positivos en el examen. No se opera de una vez. Se le da antibiótico, se puede derivar colocándole un catéter doble gota, se espera 72 horas o dependiendo del paciente hasta 2 semanas y ahí se opera. ¿Okay? Casos especiales, monoreno, depende de si el paciente es encamado o no es encamado, es anciano o no es anciano, tiene patología de base, tiene patología de base, si es niño, si es adulto, si la paciente está embarazada. ¿Qué creen ustedes que pasa con una paciente embarazada? ¿Por qué? El riesgo de hito y eso ya alto riesgo en un embarazo. También lleva otra vida. Por eso, porque la hito en embarazada es alto riesgo porque está embarazada. Entiendo perfectamente, está muy bien, no había escuchado. Y además de esto, si tienes un feto en crecimiento, tienes limitaciones con el estudio de imagen, ¿o le harías piloto? Claro. ¿Sí le harías?
está en el embarazo. Como toda la vida depende de en qué trimestre se encuentre. Sí, eso es correcto. También uno puede hacer unos shots cuando uno entra, usa siempre, cuando estamos operando, se utiliza rayos X. Entonces pasamos días que vamos viendo dónde están las embarazadas. Usualmente yo no uso ningún tipo de imagen. Entro y veo, depende de en qué trimestre se encuentre. Pero si lo necesito, le pido su escáner porque usualmente si está en una fase muy temprana o previo al segundo trimestre, se maneja con ecografía, entonces es muy difícil. Simplemente sabemos lo que hay, pero el manejo es complejo. He operado bastante este año, por cierto, y todo se ha manejado bien, pero hay que saber entonces escoger el tipo de estudio se va a hacer. Pacientes tienen que escuchar lo que es un riñón en herradura, no saben lo que es un riñón en herradura. Esas son condiciones especiales, abordajes distintos, hay que saber cómo hacerlo, es otra historia. La energía o el tipo de energía que uno utiliza, esto depende, hay ondas de choque, no sé si han escuchado lo que es la litotipsia extracorpórea, que se usaba mucho aquí en el país, pero no tiene la misma efectividad, ondas de choque que generan impulsos ultrasónicos que van fragmentando el cálculo, pero después tú lo tienes que pulsar. No es lo mismo a que tú entres, revises y utilices otra tecnología como la láser, por ejemplo, o el ultrasonido como el litoclast, que tú mismo lo rompes y lo puedes sacar. Por eso yo soy más partidario de entrar, ver, sacar y dejarlo que quede. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es la litotipsia extracorpórea. Hay una máquina, hay una onda de choque, que rompen el cálculo, suena constantemente tac, 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 tac. Yo no hago eso, muchos lo hacen, pero yo lo por la tecnología. Esta es una entrada, lo que se llama una nefroilectomía percutánea, donde una incisión específica se entra directamente al riñón por medio de un nefroscopio. Se utiliza cualquier tipo de método físico, pero en este caso para utilizar el láser es lo más común. Se trituran los cálculos, se fragmentan, se pulverizan, se extraen por la misma vaina del nefroscopio. ¿Okay? Porque de ahí uno le deja una sonda que puede durar 1 o 2 días, va colocada allí como nefrostomía. Eso depende de la localización del cálculo. Otra posibilidad, la más común y la más frecuente, la ureterolitotomía endoscópica. Aquí se usa uno rígido, porque hay rígido y hay flexible. Se entra por la uretra, se consigue el meato, se pasa una guía, después de la guía tomando imágenes con el rayo X, se utiliza otra guía con uno en los tú lo ves así, pero el espacio es eso. Entonces tienes que ir utilizando esa visión en túnel con suero fisiológico que vaya dilatando sin exagerar, porque ya el riñón tiene de un daño, y si pasas mucho tiempo operando y le metes mucho líquido al riñón, esa presión intrarrenal aumenta y genera infección a posteriori. Entonces, ¿qué cuidarse? Esto se hace utilizando normalmente fibras de láser, se pulveriza el fragmentos, se sacan y a veces se deja una capítulo flexible, que es diferente, si el cálculo no está en el uretra, sino que está arriba. Si tienes uno rígido no lo vas a encontrar, necesitas algo que se pueda doblar y esa posibilidad conseguir sobre todo a nivel del cáliz inferior. Después, ¿El líquido solo llega hasta esa altura? ¿perdón? ¿El líquido solo llega hasta No, el líquido yo lo llevo, todo lo llevamos aquí. Pero si vas a conseguir algo en este cálculo aquí, no ves nada. Eso es así. Entonces estos tienen la posibilidad de que tú lo puedas rotar 180. ¿De qué depende de sacar? ¿De qué crees tú? ¿Sabe dónde está? ¿Sacar el ureter se usa más? Sí, usa eso. Porque si tú usas en el ureter, te puedes perder. Igual, yo lo he usado en casos, esto lleva una vaina, ¿no? Como la vaina de las espadas. En vez de una vaina por acá, y la vaina la dejamos, hay que saber también de la biología, a nivel de L3, el sitio exacto, indicado, y desde la vaina después pasas porque cuando lo sacas, si tienes cálculo, entra en la vaina y te asegura de que no choque con los lados y no se pierda el cálculo. Entonces tiene una connotación un poco diferente, pero básicamente es la localización como tú lo dijiste muy bien, y esto es rígido para abajo o semi-rígido, le dicen, y flexible para arriba. Yo de hecho a veces tienes que usar los dos porque tienes cálculo aquí y aquí, o a veces tienes cálculo proximal y entras y lo estás buscando y con el agua se sube y se mete en el riñón, tienes que cambiar básicamente eso. Esta es la historia de los tratamientos abiertos, esto es un cálculo vesical y es una incisión generosa, un cálculo
son tan pequeños. Bueno, esto es algo simple que, como les expliqué, la próstata abierta, así mismo también usualmente se hacía una próstata abierta porque había cálculo en la vejiga. Entonces tú abrías, sacabas el cálculo y también sacabas la próstata abierta. ¿Okay? Esta es una utilización de láser, esto es láser Holmin, suelto, casi todo el tiempo. Y es bastante efectivo. Tiene modalidades en las que puedes partir en el centro y fragmentarlo. Tiene lo que se llama popcorning, que es como cabritas que se lo tienes encerrado en un sitio, en un cáliz, y vas dando y él se va rompiendo cada vez que choca con el láser, por modalidad de pulverización que yo uso. Lo que hago es que yo pulverizo los bordes hasta dejar un espacio que viene en el centro, lo toco y lo saco. Eso es lo que tiene que ver. Para terminar, mensaje para la casa, que quiero que se lleven ustedes. ¿Qué es lo más importante? Una de las cosas más importantes. Además de eso, también, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿Qué características tiene y cómo es el examen físico? ¿Okay? Los exámenes básicos, hemograma, PCR, pero los de orina sí renal y valorar la creatinina para saber función renal es muy importante. Los estudios de imagen, hay muchos, pero ¿cuál es el estándar y qué debería hacerse? Correcto, el pilotar. No se olviden de el manejo del dolor, que es muy importante. Y en el caso de pacientes con litiasis vesical, que sea obstructiva, que haga válvula, colocarle una sonda lo alivia porque le quita el problema de que constantemente choque, tiene no solo dolor, molestia, incomodidad, problemas al orinar, sino que da hematuria. Y esta hematuria acumula coágulos, tapa la uretra, con una sonda resuelve el problema mientras tanto. La terapia impulsiva, importante, le dejé las tres cosas más importantes: agua, alfa y el tratamiento analítico antiinflamatorio. La antibioticoterapia pertinente, normalmente yo dejo antibióticos, depende de los casos, hay casos que no lo meditan, pero por lo general el tratamiento antibiótico que mejor se lleva con el son las fluoquinolonas. ¿Okay? Si el procesino funciona bien, tiene resistencia, sí, pero ahí es donde está el detalle de saber utilizar cuándo y en qué momento, y depende también de si tiene dispositivo o si no. Y determinar si está en urgencia quirúrgica o una cirugía eléctrica. Si es un cálculo en el riñón, si lo viste como un hallazgo, si no le está dando un cólico renal, o si el paciente aparenta una cosa y está bien y resulta que está infectado. Todo esto es saber derivarlo a una urgencia y saber qué es lo que hay que escribir en ello. Profe, entonces en un consultorio médico general, ya se da para el dolor, para que saque el cálculo y se deriva con una pilotar O sea, si tú lo estás revisando y tiene características de un cólico renal, tú le das tratamiento para el dolor. Primero. Y tiene que hacerse una pilotar. Eso es. Pero si él te llega con la pilotar, ¿qué harías? no había que derivarlo. Siempre lo debo derivar. Ah, ya. Sí. Pero ¿qué tu trabajo como médico, qué le das, qué le mandas? ¿Qué le dices que tiene que hacer? Tiene un cálculo ureteral distal de 7 milímetros. Tiene uno de 4 milímetros ureteral distal. ¿Qué le dices? Que debería ir a urgencia. Sí. Muy bien. ¿Qué le mandarías tú como médico? Porque mientras va a la urgencia y... Para el dolor, ¿Qué le mandarías? para el dolor y para dilatar. Esas dos cosas. Y que tome agua. Las tres cosas que tome mucho líquido, que haga actividad física de tolerancia, que eso puede ser una urgencia, pero si tiene 4 milímetros, ¿tiene chance de que salga o no? No. ¿Por qué no? Si te acaba de... Bueno, porque sí. Si tiene chance, ¿qué porcentaje? Como menos. No, porque es menor de 6, entonces... Tiene 4 milímetros. ¿Qué chance hay de que salga? 50. Más de eso. Entonces tú le puedes decir, un cálculo de 4 milímetros con terapia impulsiva tiene más de 80% de posibilidades, más de 50% de posibilidades que sale con un 75%. Entonces por eso te vas a tomar esto. Pero como es la Tamsulosin y tú sabes, no se lo vas a mandar de día, sino que se la mandas de noche porque hay hipotensión ortostática, la mareo, etc. Entonces le explicas todo esto, toma mucha agua, pero tienes que ir a verte, porque si esto persiste, si sangra, si te da dolor, si te da fiebre, esto es de urgencia. Ahorita se puede manejar así, pero siempre hay que idear tu preferencia. Ya. El tratamiento de esta sobre el
tratamiento del observatorio y la otra de sólidas en el paciente como subido. Varía, depende de la localización del cálculo. Así que los abordajes, por ejemplo, en la que demostré entrando por el riñón, hay técnicas distintas. No, pero las ondas del sólido. Sí, te entiendo, es que depende. Antes las hacían laterales, ahorita el paciente queda constante. De hecho, ¿cuáles son las indicaciones de la onda de choque? Que tengas cálculos en la pelvis renal, uréter medio o uréter frontal. Eso es una indicación. Porque si tienes el cáliz inferior lo rompe y se queda ahí, no va para ningún lado. Ya se da con el RIMS, que es entrar con el flexible, que va a ningún lado. Entonces, pero usualmente los apuestan. Sí, lo que pasa es que cada vez van Que decide cómo va a estudiar no. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es un árbol en C. Entonces tiene efecto de delante y de atrás. Entonces siempre va a tocar título rotas. Dime. Una pregunta, ¿eso que dicen de que hay que tomar cerveza cuando no te cálculo es chiva o de verdad? ¿Se significa chiva? Mentira. Chamullo. Chamullo. Es verdad. Porque la cerveza, ¿qué te estimula? ¿Y qué quieres en ese momento? ¿En que te vas a convertir en un alcohólico? Los que me dijeron que ahora yo bebo todos los días 7 no puede ser. Eso es cuando estás con ese cuadro y que estás en terapia expulsiva y todo el jugo de piña sirve porque es diurético, todo eso que te dicen. Pero lo de la cerveza sí te hace orinar mucho y eso te puede ayudar para eso en particular. Pero si sufres de la próstata, Tengo una otra pregunta, que cuando preguntó qué era más importante sacar el cálculo de la vejiga, el riñón o el uréter, dijo que era del uréter, ¿por qué no? ajá. Una pregunta que yo te había hecho que tú contestaste muy bien. Ella quiere saber por qué en el caso del paciente de los 3 cálculos, por qué escogiste el sacar primero el ureteral. Eso lo pregunté a ella. Yo pensé que el ureteral tiene una compresión para arriba, como no si es renal, porque los chicos si están renales, como está así, el cálculo puede estar acá, entonces está comprimiendo toda la vía urinaria. Y en la vejiga está en el tracto de salida o de entrada de ureter a la vejiga, entonces tampoco está obstruyendo y generando presión para arriba. El otro está obstruyendo generando presión y está en el ureter. ¿Tu nombre? Fernando. Pero eso es un asunto de primero usa el sentido común y después usa tu conocimiento. Perfecto. Así es la vida hay que pensar. Y esto es darle a la cabeza porque a veces te puedes precipitar en tratar de no saber que le voy a sacar los de la vejiga porque son muchos y dan infección, pero tienen ureter. O te metes en el ureter y resulta que al tratar de meterte en el ureter los de la vejiga no te dejan ver, y tú tienes que sacar primero lo de la vejiga para poder entrar al ureter en el mismo tiempo, que es muy importante del ureter. Es una cosa. Entonces ya depende de tu pericia. Yo soy muy del cirujano, pero como todo hay que pensar. Y pensamiento rápido. Eso, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Estamos claros con todo? Eso. Yo le voy a pedir 2 minutos más. Van a quedar un ratito contigo el doctor Martín, que le quiere informar algo. La lista, por favor. Eso. Que no haya firmado. Por favor. La siguiente prueba